¿De qué vamos a hablar hoy día en el radiador? Hoy en el radiador hablaremos del origen del nombre de 5 ciudades. ¿De qué 5 ciudades vamos a hablar? Vamos a hablar de Montevideo, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Managua. ¿Por qué se llamarán así? ¿A quién se le habrá ocurrido, pues, no? ¿Serán de origen indígena, colonial o alienígena? ¿Será este el final del Hombre Araña? De esto y mucho más hablaremos hoy en el radiador. El único programa que no te miente, y si te miente, te lo dice. Igual ya es una verdad. Y esta es su sección, Seriamente. La ciudad de Montevideo fue fundada en 1726. Y existen múltiples teorías sobre el origen del nombre de la capital de Uruguay. ¿Qué suena Montevideo, Fernando? La primera vez que escuché esto me imaginé que eran dos videos que estaban montando un caballito, porque en el monte. Yo me imaginaba que era un cerro, una montañita con muchos videojuegos. Sí, puede ser también alguien que hizo un video de un monte. Pero además, ¿sabes qué? Siempre me pareció un nombre súper moderno. Tú escuchabas el nombre de otras ciudades y decías Montevideo. Oye, qué paja es. Más o menos, ¿cuáles son entonces esas múltiples teorías a las que te estabas refiriendo al principio? Bueno, hay tres. La primera dice que la palabra apareció primero en mapas españoles como Monte, I, D, E, O. La palabra vi es la V y el palito de los números romanos que se leía como vi. Tenemos un programa donde hablamos de los números romanos. Abajo en la descripción le pondremos el link donde hablamos de los números romanos. Esto significaría en el mapa el sexto monte de este a oeste, porque así se le veía al navegar por la costa del Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata que divide Argentina-Uruguay, aunque en esa época aún tenía otro nombre, era la provincia del Río de la Plata. La teoría número 2 surge de la inscripción Vivi, que dejó el explorador italiano Américo Vespucio cuando estuvo aquí recorriendo, ¿no? Conociendo, haciendo su turismo invasionista. Cuando descubrió el mismo monte, porque ya existía, pues, ¿no? En 1501. Cuando dijiste Vidi, me acordé de la famosa frase de Julio César que dice: vení, vidi, vici. Llegué, miré, vencí. Viene es un término latín. Sí, de los Latin Brothers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La tercera versión menciona a Fernando de Magallanes, que cuando estaba por esta zona navegando, un vigía gritó Montevideo, una especie de mezcla ahí de latín, gallego y portugués que se traduciría como he visto un monte. O sea que es más o menos una especie de traducción trilingüe que sería el significado de Montevideo al final según esa teoría, ¿no? En esa época las lenguas estaban tan mezcladas y en formación, bueno, todo el tiempo están en formación, ¿no? Pero de lo que conocemos ahora, pues las separaciones y las distinciones no eran tan claras. Sobre todo cuando tienen las mismas raíces, ¿no? ¿Y a ti cuál de las tres versiones te gustó más? A mí la que me gustó más fue cuando Fernando de Magallanes vio el monte y lo filmó en video. Montevideo. Pasemos a la siguiente ciudad. Bogotá, la capital de Colombia, fue fundada en 1538. También se le conoce como Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital y Bogotá DC, Ah, como Washington. como México también. Ha recibido varios nombres antes y después de su fundación y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Pero ¿cuál crees tú que podría ser el origen? No sé, puede ser como cuando te preguntan si alguien está o no está, o Bogotá. Por ejemplo, mi pata que le decían Bogo. ¡Ñara! ¡Bogotá! El nombre de la ciudad de Bogotá sí tiene un origen indígena, de una palabra indígena. Bogotá, Pacatá o incluso Muequetá significarían algo así como fin del valle, remate de sierra o extremidad del campo. Cuando estás en Bogotá te das cuenta que efectivamente es una planicie bastante amplia y que la ciudad se asentó al lado de lo que es el Cerro Monserrate. Entonces el centro histórico está ahí al lado del Cerro Monserrate y de ahí hacia el otro lado se extiende toda la ciudad, ¿no? Entonces tiene bastante sentido esto de explanada amplia. La palabra Bogotá o Facatá, incluso Macuetá, como acabas de decir, tiene origen en el vocablo Pacatá, muy propio del idioma chibcha. Para los muiscas, indígenas que vivían en esta parte del altiplano, Bacatá era el sitio más importante de su civilización. Antes de ser Bogotá, era un asentamiento militar que se llamaba Nuestra Señora de la Esperanza. Muchos nombres de vírgenes santos ponían, A cada rato, pero luego en 1540 la corona española bautizó la ciudad como Santa Fe. como el equipo de fútbol. Claro, uno de los equipos de fútbol de la ciudad de Bogotá se llama el Santa Fe. Ya después de la independencia,
En el año 1819 exactamente, la ciudad volvió a sus orígenes indígenas en su nombre y se quedó ya como Bogotá, pues. Qué chévere, ¿no? O sea, bastante reivindicativo, ¿no? Claro, o sea, se fueron los españoles, fuera para acá, me regreso con mi nombre. ¿Qué es eso, Santa Fe? ¿Qué tanta vaina? Oh, eso suena Bogotá. bastante chévere. O sea, imagínate que a la ciudad del Cusco los españoles le hubieran puesto Inquisición. Imagínate que le hubieran puesto San Benito. Sigo aprendiendo de ti. Ahora pasamos a la siguiente ciudad. Lima, que es la capital de Perú, fue fundada por Francisco Pizarro en 1535. Y también se le conoce como las 3 veces coronada villa y la ciudad de los reyes, a pesar de que los reyes españoles nunca llegaron acá. ¿Y qué te suena Lima? A raja de tu ciudad, Fernando. Yo creo que Francisco Pizarro dijo que era la 3 veces coronada, ciudad coronada, porque como él venía de México, se trajo su chela y se tomó su corona 3 veces en la fundación. Tenía que celebrar, ¿no? O de repente era dentista y le puso 3 coronas a Lima. Lima también es una fruta, ¿eh? Es un cítrico. Es parecido a un limón más grande. Y Lima también sirve eso para que te arregle las uñas y los juanetes. Dijo, estoy en Lima, con la lima, comiendo lima. Bueno, Lima viene del vocablo limaj, que es una derivación en realidad de rimaj, que en quechua significa el que habla o aquel que tiene la capacidad de hablar. Y hace referencia al río del mismo nombre que atraviesa la ciudad, el río Rímac. Ahora que mencionas Rímac, Moche se traduce como río hablador. Y esto es porque arrastra muchas piedras y sonaba como un balbuceo, ¿no? Como si se estuviera avisando de que te vas a ahogar. Claro que es una característica de los ríos de la cuenca hidrográfica del Pacífico en esta zona, que se llama que son torrentosos y que solo en verano, cuando llueve en Andes, es que arrastra tantas piedras y el río está cargado, ¿no? Porque luego el resto del año apenas pasa agua, ¿eh? Entonces, como está cargado, suena mucho. Rimaj viene del verbo rimai. En el quechua, los verbos terminan en i, pero cuando llevan la letra Q, está dando la propiedad a una persona. En este caso, rimai, que es hablar, rimaj, el que habla. El hablador. Hay una novela de Vargas Llosa que se llama El Hablador. Hay que hablar de esa novela un día. Apunta, apunta. Ahora Ya. hablemos de la siguiente ciudad. Buenos Aires fue fundada en el año 1536 con el nombre de Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Aire con Y. El invasor español Pedro de Mendoza dio ese nombre a la ciudad argentina en honor a la patrona católica de los navegantes sevillanos, llamada Nuestra Señora del Buen Aire. También Buen Aire o la Virgen Bonaire. Oye, eso de buen aire a mí me suena que se soltó un gas, Pero eso sería mal aire. pero es que era una virgen. Igual la Virgen también comía. Eso es sacrilegio lo que dices, Fernando. La virgen salían flores de su culo. En la segunda fundación de la ciudad, en el año 1580, otro explorador, Juan de Garay, la rebautizó como Ciudad de la Trinidad. Y eso fue hasta hace muy poco, ¿ah? Ese nombre que acabas de mencionar duró hasta el año 1996 cuando fue rebautizada como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, en realidad la gente ya le llamaba Buenos Aires. Lo que pasa es que se habían olvidado de cambiarlo en alguna norma, ¿no? Así que quedaba por ahí en un papel que se llamaba de otra forma. Pese a la cantidad de nombres, como acabas de mencionar, ya las personas le decían Buenos Aires o Baires. En algunos casos la mencionaban como Cava, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sus siglas en inglés. Siglas en inglés. Es que siempre quise decir eso. Ahora pasamos a la siguiente ciudad. Managua fue declarada como capital de Nicaragua recién en 1852. Anteriormente, la capital de este país era la ciudad de León. Hay dos teorías sobre el nombre de Managua, pero ¿a ti qué se te ocurre, Fernando? Ah, es cuando estás con tu hermana y le pides agua. Mana, agua. Otra opción era que un niño que estaba aprendiendo a hablar vio una Malagua y decía Managua. Yo creo que así fue. Espero que nadie se moleste con estas bromas tontas que hacemos sobre el nombre de las ciudades. Bueno, los tontos somos nosotros en realidad, ¿no? Pero mira que no estábamos muy alejados con el tema del agua, porque la primera teoría dice que su nombre se origina en el idioma náhuatl y sería de la palabra Manahuac, que significa donde hay agua. Esto sería así porque en la capital existe el lago Tolotl. La segunda teoría del origen de la palabra Managua es antillano, donde ma significa grande, donde ana significa flor
Igua significa esta que es. Por lo tanto, Managua quiere decir esta gran flor. Qué bonito nombre, una gran flor para regar. Oye, ¿de qué otras ciudades podemos hablar sobre el origen del nombre? ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, el origen de Johannesburgo. ¿O cuál es el origen de Quebec? Quebec. El radiador. Oye, ya nos habíamos olvidado de invitar a que se suscriban, ¿no? ¿Tú crees que la gente te hace caso cuando le invitas a suscribirse? Pero por algo lo recomiendan. Parte de protocolo, es como decir, por favor, siéntese al fondo. Pero el mismo YouTube lo recomienda. ¿YouTube qué sabe de esto? ¿A qué sabe YouTube de YouTube? No sabe nada. Houston, tenemos un problema, cambio. ¿Cuál es su problema, Nave del Polo? Está fallando. El radar. Repita, no, SpaceX, repita. Es el radar. Es el radar. Es el radar. En mi fiesta solo tengo este pinche disco.